Veo este edificio abandonado, o sea, lleno de grietas, y claro que a uno le duele un poco, uno dice, bueno, pero la gente que está acá tiene la misma esperanza, la misma, pienso, espero, el mismo entusiasmo de llegar a ser alguien, de crear algo interesante, entonces... Este lugar es como La Habana entera, que a pesar de toda la destrucción, A pesar de toda la destrucción que eh, mantiene como el encanto, es una magia que a veces se convierte en algo como muy tonto, porque la gente habla de la magia por decir una palabra que nadie sabe lo que está diciendo, ¿no? Pero Elisa tiene esa cosa que tú entras y quedas atrapado no solo por la belleza del lugar, sino por las cosas que pueden pasar aquí, también por las que pasan, porque si no pasaran no estaríamos aquí, ¿no? Pero bueno, por ahí va la cosa. Y durante estos 40 años de la facultad han existido proyectos editoriales como por ejemplo La Masa, de los estudiantes de los años 80, grupos artísticos, colectivos teatrales que se crearon, que se fundaron dentro de la facultad y que luego siguieron una trayectoria fuera de los predios de Elisa y que se filtraron en el movimiento teatral del país, y otros muchos proyectos. Si Traspaso en ese sentido no es nada nuevo, es uno de los tantos proyectos culturales, artísticos que salen de la facultad y que intentan poner a dialogar el espacio de la academia con el movimiento teatral. Veo Elisa hoy que sigue el mismo espíritu de cuando yo entré en los 80, con otros contenidos, con otras expectativas, con otros deseos de hacer, porque la realidad cambió. Pero me gusta ver cómo la gente empieza a agruparse, cómo esa necesidad empieza a surgir sola, que no es algo que se orienta, que es algo que se define en un aula, en una clase, sino que esa es la verdadera experiencia creativa y de conocimiento que se va abriendo. Esa experiencia surge de ahí, básicamente de nuestra relación con Eberto y de la necesidad justamente de convertir a Elisa en otro espacio, mucho más allá del espacio académico, sino también un espacio creativo, un espacio de investigación, otorgar un poco, digamos, de espacio para que los estudiantes pudieran desarrollarse en torno a prácticas concretas y no solo a lo que hacían en las aulas de manera cotidiana. Es muy importante entender Traspaso como como muchas veces lo ha dicho Eberto, como un núcleo de prácticas creativas que sobre todo no se detiene. Normalmente está todo el tiempo trabajando, todo el tiempo está... la gente muchas veces ve como el espacio de lo que es el evento, el espacio teórico, donde se encuentra, donde confluyen todos los invitados, donde se hacen los paneles, los talleres, en dependencia de la edición que sea. Pero por lo general está todo el tiempo en constante, digamos, como perfeccionamiento, pensamiento, gestación, ¿no? Traspaso se ha encargado de no excluir, o por lo menos tratar de no excluir nada en el teatro, sino de incluir todo el teatro. Y eso, por lo menos todo el teatro que se hace en Cuba. Y eso por lo menos me parece que es el leitmotiv principal para este tipo de encuentros. Y pienso que en ese sentido, desde la posición de Eberto como fundador y como gestor del proyecto, esa primicia de tratar de incluir todas las manifestaciones, todas las voces que se puedan dentro del teatro, no solo nacional, sino también, como vemos internacionalmente, ha dado resultados y ha dado resultados para bien. La necesidad de diálogo siempre ha estado. De hecho, creo que ha sido una necesidad de todo el claustro de profesores nuestros durante todos estos años, el hecho de que nosotros nos podamos conectar con las prácticas concretas que están sucediéndose hoy en Cuba. Y en ese sentido, la carrera fue una experiencia importante y luego ahora yo creo que esta es otra manera de ver justamente esos diálogos, ¿no? Desde ya una experiencia mucho más concreta, que no solo hace que nosotros vayamos a otros lugares, sino que permite que otras personas lleguen a Elisa. Yo siento que se ha creado una escuela, que hay una serie de acuerdos, recursos de método y fundamentos que a lo largo de 40 años se pueden catalogar, cercar como una escuela. Y eso es muy importante. Nadie es el dueño o el cuidador absoluto de una tradición, sino que se ha hecho entre muchas
personas. Tiene madre y padre, suelo decir, si pienso en Graciela y en Rine, como elemento también fundamental de esa escuela, es que nuestras clases son un taller práctico. O sea, parece teórico porque es la teatrología, pero es un taller práctico donde se enseña o se intenta transmitir una práctica de ejercicio del pensamiento que se puede practicar y, en segundo lugar, para mí en particular, escribirlo. Nosotros hacemos algo que va a quedar fijo en alguna medida, en una escritura, tal vez en un libro, tal vez en un boletín, tal vez en una publicación, pero nuestra escritura mayor está en el escenario. Se tiene que diluir, difuminar, transformar, atravesar el cuerpo de los actores cuando construyen esos relatos junto a los directores, los autores, y a partir de ahí, si los espectadores nos acompañan, porque decimos que publicamos, pero la revista Tablas o la revista Conjunto o las páginas web y todo ese tipo de cosas, el más común de los mortales que llega al teatro habitualmente no se las lee, y entonces eso aumenta nuestra soledad también. Yo creo que en última instancia el seminario es ese espacio de confrontar el ejercicio personal y abrir ese camino hacia todos. El hecho de disentir contigo no implica de que no podamos llegar no solo a una convivencia, sino también a una convergencia. Como decía en Francia, yo no creo en lo que usted dice, pero me voy a luchar porque usted pueda seguir diciéndolo, ¿comprende? Y yo creo mucho en esa noción filosófica, que es que sí, hay que luchar porque la diversidad existe, aunque no esté de acuerdo con ella, con lo que diga el otro, pero sí considero que tiene que existir. Ahora mismo yo estaba hablando con un colega mío de estudio, que cuando el Festival de Cine se estrenó con una obra que yo monté, Así es, así os parece, y él hizo una crítica asesina de mi obra, de mi puesta en escena. Asesina. Y sin embargo ahora estamos hablando, o sea, porque yo no tomo las cosas de manera personal. Creo que en Cuba tomamos todo muy personal. No te gustó la obra, entonces ya la gente se enemista, dejan de hablar. O consideran que la teatrología es una cosa quizá tan teórica que a lo mejor es inútil para hacer teatro. Y no, yo considero que sí. Tampoco puede haber los excesos contrarios, que haya más críticos que artistas. Que es también una deriva a veces que hay. Que ahí vas a los eventos y hay casi como que a los actores no les interesa. Y yo pienso que hay que establecer ese diálogo o restablecerlo, real. Que la gente comprenda más el interés de eso. Yo recojo estudiantes que me van enviando los primeros años, estudiantes que están en una fase primaria de su aprendizaje, en un ciclo inicial, el ciclo inaugural, el primer ciclo, y tengo que conducirlos a mirar el teatro en su pluralidad, a tratar de que afilen la mirada y sean capaces luego de trasladar esta forma de ver el teatro a opiniones, a criterios, incluso a párrafos, a crítica, a ensayos, y por ahí andan los rumbos que vamos trabajando. El teatrólogo tiene que aprender, en primer lugar, una profesión que implica una ética muy grande, una ética que va desde la fidelidad al dato mismo, al hecho factual, hasta la ética que debe mantener en el ejercicio analítico y donde tiene que poner mucho de sí, de su talento, de su imaginación, de su creatividad, de su aprovechamiento de todo lo que confluye en esta asignatura que tiene contenidos propios, pero lo que confluye también desde otros ángulos, porque no podemos dejar de tener en cuenta que el crítico, al ejercer su profesión y al crear su discurso, está procesando la mirada del mundo que le entrega un artista a él y al público, que es una mirada ficcional, que es una recreación de un mundo otro, y en el análisis, en la evaluación de esa propuesta, de ese mundo otro, con sus leyes, con sus reglas, con su estética, con su poética, con su estilo, está procesando también la visión del mundo que tiene el artista y confrontándola con su propia visión del mundo real. Siempre ha habido una necesidad de diálogo.
incluso hay muchas maneras de dialogar, muchas maneras de compensar. Yo creo que eso ha sido como la necesidad persistente. Y creo que por eso es que está Traspaso, ¿no? Por esa necesidad que se mantiene y se mantendrá, o sea que estuvo, está y estará. Si Traspaso lograra ir más allá, es crear consenso en torno a las diversas prácticas creativas que hoy sustentan los proyectos culturales del teatro cubano y de las artes escénicas en general. Y desde ahí entendernos con la sociedad, entendernos con otras prácticas sociales para abrirnos al mundo. La hemos diseñado bajo el precepto martiano, con todos y para el bien de todos. Te solté la rienda, te me vas a ubicar. Eso es patria, no sentirse sola. No me quites eso. Si me quitas eso, ¿qué me queda? Que llega a terminar algún día, nuestros muertos alzando los brazos, las sabrán defender sola. Esta casa. El objetivo fue crear una revista que diese opción a los investigadores latinoamericanos interesados en teoría del teatro a tener un espacio donde publicar. Una revista también que tiene a su cargo el cuerpo académico de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, donde yo laboro. Yo soy el director de la revista, Antonio Prieto es el editor de la misma. Esta editorial se llama Chilena de Edición. Es una editorial que nace en el año 2014 y que tiene a su haber 5 títulos de dramaturgia chilena contemporánea. ¿Quién puede reír? ¿Quién puede reír? ¿Quién puede reír? Stop. Bien. Lo mismo, pero ahora concentrado. En menos tiempo y las acciones más concentradas. Y la idea también es que, me parece que la idea es que se ve las interacciones, el sentido de las interacciones entre los tres. Del taller que hemos hecho aquí, se trata de un taller que sobre la idea de, el tema fue la globalización y su impacto sobre su vida personal. Nunca vamos a Con más palabras y reducir un poquito la coreografía, pero más palabras, más fuerte las palabras. Me habría gustado ver lo que se hace solo con palabras, con voz alta, pero
juntos pero sin movimientos. Los países pasaron a manos de gobernantes y funcionarios pertinentes ante la ausencia del unigénito resucitado, que no se presentó a reclamar lo que por herencia legítima le correspondía. Los países pasaron a manos de gobernantes y funcionarios pertinentes ante la ausencia del unigénito resucitado, que no se presentó a reclamar lo que por herencia legítima le correspondía. Gobernantes, funcionarios, un hombre se levanta. Mucho pelo. Muy bien, el coro ahora se puede moverse, pero dando así aquí, así, y se puede mover. Sí. Ustedes están más o menos el motor que decida en qué dirección. Sí. Los noticieros jamás mostraron imágenes del cadáver. Nunca existió una evidencia palpable de su deceso. No existieron evidencias Los noticieros palpables, deceso. Más que el tema, para mí lo importante era presentar un modo de trabajo para la puesta en escena. La universidad debería moverse hacia un espacio donde puedan confluir jóvenes que geste, o sea, que desarrolle procesos creativos, que es lo que a mí me parece traspaso. O sea, es el espacio dentro del curso académico, dentro de la planificación estricta de clases, donde se rompe todo el esquematismo y entonces empieza un diálogo más real, más concreto, más inmediato, con creadores de distintos lugares del mundo. Y si la universidad pudiera tratar de ser todo el tiempo del curso ese espacio donde venga la gente, dialogue, converse, produzca espacio. Recuerdo una anécdota que hacía la profesora Vivian Martínez Tavares, y ella decía que su profesor Rine Leal, que fue el fundador de la carrera, cuando hicieron las pruebas de aptitud para entrar, inicio de los años 80, les decía que ellos tenían una labor fundamental, no solamente en el teatro cubano, sino en la cultura, en la nación. Y de alguna manera eso está latente también en la manera en que nosotros nos movemos dentro de la universidad y de la facultad. Es decir, no estamos formando teatrólogos en el sentido más académico del término solamente. Estamos formando gente del mundo de la cultura, gente para que piense la cultura del país y para que pueda ser útil en la conformación de la nación cubana. Traspasos es un ejemplo justamente de cómo huir de lo elitista, porque muchas veces se piensa que LISA, por ser el espacio de formación de artistas, a veces se torna un poco un espacio elitista y demás, pero Traspasos, sin embargo, ha convocado a muchos estudiantes de otras facultades, de las facultades de la Universidad de La Habana, de la facultad de la misma sociología, de historia, de filosofía, en fin. Hay una serie de la Facultad de Artes y Letras, hay una serie de personas que están convergiendo hoy en Traspasos justamente como estudiantes, como participantes, como talleristas, y yo creo que eso ha abierto mucho las posibilidades que puede ofrecer un espacio como este, es decir, un espacio académico como este, que no solo debe nutrir al resto de las especialidades, sino que también se nutre de otras especialidades para hacer sus procesos creativos. Nosotros no podemos aspirar a transformar grandes cosas, sino a generar esa plataforma que heredamos de muchos maestros, que le doy yo y que comparto con otros colegas que tal vez no conocieron a esos maestros, que tuvieron otros, porque a veces los maestros no están en la casa de la universidad, están en otra zona. Y el diálogo que con ellos se establece y que llega aquí es el que te hace la real posibilidad de avanzar hacia un mundo mucho más pleno, una capacidad mucho más amplia de entenderte con la realidad en que vivimos. Y la universidad no puede ser un centro proveedor de títulos académicos, un centro proveedor de una retórica muchas veces vacía. Una universidad, aunque sea una universidad como esta, dedicada a las artes, tiene que ser un centro de vida intelectual en el cual
ese estudiante crezca en los debates que tienen que ver con su oficio y crezca también en los grandes debates de la época.